buscaré. Hola amigos, hola queridas familias. El Evangelio de San Lucas, que es el que venimos leyendo en estos domingos, nos cuenta que en un momento dado de su ministerio, después que Jesús ha ido predicando por pueblos, por aldeas de Galilea, reuniendo discípulos, anunciando el reino de Dios, sanando, envía a un grupo de discípulos, y no pocos, a 72 discípulos, no solo al grupo de los apóstoles, que son los que siempre están con él, los 12. El Evangelio nos cuenta que los envía de dos en dos para precederlo a él, que va a llegar detrás de ese primer anuncio que hacen los discípulos. En los lugares donde iba a ir él, que vayan antes para preparar el camino, así como alguna vez también lo había hecho Juan el Bautista en el desierto, para que los corazones estén bien dispuestos para recibir el mensaje del Señor. Pero hay una cosa que nos llama la atención. Cuando Jesús los envía, le dice que vayan sin provisiones, no, buscando las seguridades humanas, pero también les dice, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Una palabra que nos sorprende. Quizás nos es más grato recordar esa imagen de Jesús como el buen pastor, como aquel que llama a sus ovejas, que somos nosotros, sus discípulos, que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, aquel pastor que protege del peligro a sus ovejas y las reúne en el redil, aquel pastor que cuando una oveja se extravía sale a buscarla y la carga sobre sus hombros, el pastor que cuida y enseña a las ovejas, nos enseña a nosotros. Qué hermosa imagen. Pero en un momento dado nos dice Jesús, miren, hay que salir del redil. Hay que ir a ese mundo en el cual vivimos para llevar a ellos el anuncio del reino de Dios que Jesús trae, para preparar el camino del Señor. Jesús nos está diciendo a nosotros que debemos ser iglesia en salida, iglesia misionera, iglesia que da testimonio de Cristo, pero nos advierte con estas palabras que muchas veces iremos a un mundo que no está bien dispuesto para recibir al Señor. Hay muchos que prefieren vivir así, ajenos a Dios para, hacer su vida según sus propios criterios. Hay poderes en el mundo que están como enfrentando el mensaje del Evangelio sobre realidades tan profundas como la vida, la familia. El rechazo es posible, pero Jesús nos dice, igualmente vayan. Los envío a la mies, esa mies que hay que trabajar, que hay que recoger. Hay pocos trabajadores, recen para que haya muchos, pero vayan. Y cuando nosotros escuchamos este relato que nos habla de los 72 discípulos enviados por Jesús, nos está mostrando que esta misión no es solo de los apóstoles, ni de los sucesores de los apóstoles, de los sacerdotes, de los obispos, de los religiosos, es sobre todo de los laicos, la gran mayoría del pueblo de Dios, que son los que van viviendo su vida cristiana en medio de las realidades temporales, en medio de las cosas cotidianas, y ahí hay que impregnar del Evangelio estas realidades para que puedan ser según Dios. Porque la realidad del laico no se agota solamente en, buscar una vivencia de la fe para sentirse bien en el encuentro con el Señor. Ni se agota solamente en la actividad de la parroquia o de la propia comunidad, ni siquiera en el salir misioneramente a las casas del barrio, que qué importante que es. No, es la misión del cristiano es una realidad que tiene que llegar ahí a el mundo en su realidad cotidiana,
con sus grandezas y sus debilidades, con su fe y con sus ideologías, con su aceptación y su rechazo, pero ahí hay que estar, el ámbito de la familia, los ambientes donde se desarrolla la vida cotidiana, los ámbitos de la cultura, del pensamiento, los ámbitos donde la misión va desarrollándose para que el camino se prepare al Señor. Por eso pedimos al Señor la gracia de también nosotros, todos, en la condición y en el estado que estemos en la iglesia, recibir este llamado de Jesús. Primero nos dice como a sus discípulos, síganme. Es ser discípulos del Señor. Pero cuando somos discípulos, que escuchamos al Maestro, que contemplamos su obra, que lo recibimos la fe y nos dejamos transformar por Él, nos dice la otra palabra Jesús, vayan, yo los envío. Vamos en nombre de Jesús. Él es el que realiza la obra, Él envía su Espíritu, pero vayan. Síganme y vayan, las palabras que definen nuestro ser de discípulos y de misioneros. Pidamos al Señor la gracia de poder hacerlo realidad en nuestra vida cotidiana. Que Dios los bendiga.